no gustó para nada el magistral discurso de Gustavo Petro en la ONU, en el que cuestionó a Washington y sus invasiones en el Medio Oriente, y tampoco ha gustado que Petro hable sin pelos en la lengua sobre el bloqueo a Cuba y Venezuela. Es más, pidió que saquen a La Habana de la lista negra emitida por Washington, en la que consideran a Cuba una amenaza. Cristina Rosales, portavoz de Estado de la Casa Blanca, ha salido a silenciar, entre comillas, a Petro y le ha dicho, sin ningún tipo de remordimiento, «Tu pedido no va. Cuba seguirá donde está». ¿Estamos en el inicio de una contienda entre el líder de Bogotá y Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Washington contra la pared y sin sus pretensiones cumplidas. Resulta que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, dejó clara su posición solidaria con La Habana y se opuso a la manera en que Washington maneja su política hostil contra la isla. De esta forma le da la espalda y deja colgada las intenciones neoliberales de someter a las naciones del área. Luego de la Asamblea General de Naciones Unidas y de vivir uno de los momentos más decepcionantes en la cita, tras la poca atención recibida a su entrada al estrado cuando Biden había concluido su discurso, el presidente de Colombia fue tajante en sus declaraciones. Sobre todo, criticó la manera de Washington de proyectarse y decidir el futuro de los países, aplicar su estrategia injerencista y vulnerar el Estado de Derecho con que Cuba y otras naciones pueden definir sus relaciones bilaterales y comerciales. Toda una confrontación contra Occidente, que sigue pensando en América Latina como su patio trasero, al extremo que juzgó la posición y declaraciones de la portavoz de Estado de la Potencia del Norte, Cristina Rosales, quien opinó referente al pedido de Petro de excluir a Cuba de la lista negra. Y es la entrada a Cuba a esa nómina que tiene Washington de naciones y grupos que patrocinan el extremismo internacional se debe a la anterior gestión de Iván Duque, negado a negociar la paz colombiana entre los grupos armados y el gobierno, al extremo que se opuso a los encuentros de conversaciones en La Habana y mandó a Cuba directo a la olla imperialista. Se debe a la solicitud que hizo Iván Duque al gobierno de Washington, comentó Petro, y dejó claro que la causa fue por el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo partisano. Quería que los negociadores de paz fueran entregados como rehenes y Cuba no estuvo de acuerdo, señaló el mandatario. Indicó además que Duque fue un instrumento de Washington para aplicar sus políticas en la región y sobre todo someter a Colombia a prácticas militares en su territorio. Por eso, no le convenía que hubieran negociaciones ni acuerdos pacíficos en La Habana. Lo cierto es que Petro se declaró defensor de excluir a Cuba de una lista que frena el desarrollo de sus comercios, el pago de transacciones internacionales en bancos que no quieren abrirle las puertas, pues ven a la isla caribeña como un peligro potencial para su subsistencia. Al mismo tiempo, Petro denunció el vil bloqueo financiero y comercial que tiene Washington establecido por más de 60 años y que conlleva a empobrecer las importaciones de productos de primera necesidad, al extremo que obliga a Cuba a negociar con terceros países. Sin embargo, el reclamo de Petro no fue escuchado por la Casa Blanca. Enseguida salieron a emitir criterios y tras el duro discurso del presidente de Colombia en la ONU, intentaron justificar la posición de Washington, por lo que Rosales manifestó: Cuba se mantendrá en la lista de países patrocinadores del extremismo. Además, indicó previo consenso con Biden y su gabinete, no se va. No tenemos ningún anuncio ni ninguna información que decir que vamos a sacar al país de la lista. Y dejó entrever que no van a tomar alguna acción que contemple a otra nación a partir de las declaraciones del presidente Petro. De igual forma, la vocera de la Casa Blanca dijo: Washington tiene en evaluación un proceso serio donde se examina la situación del país. No se va a sacar a Cuba. La verdad
es que la Casa Blanca mantiene la decisión tomada hace 3 años en el gobierno de Trump y acompaña en la lista a países como Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Sin dudas, se incorporan naciones que lastran los intereses mezquinos de Washington y que no acompañan su política exterior. Este fue un tema que Petro estrujó en la cara a los neoliberales, pues desde Nueva York dijo que Iván Duque traicionó la palabra empeñada. En ese sentido, el mandatario colombiano señaló: Washington debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia de América Latina, y dejó claro que sacar a Cuba de esa lista es recuperar la verdad de las relaciones bilaterales. Es el comienzo de un diálogo para superar los problemas de nuestra América común, dijo Petro ante la arremetida que el neoliberalismo tiene no solo contra Cuba, sino contra los países latinoamericanos, pues sigue viéndolos como el patio trasero y no como parte del continente en el que están enclavado. Lo curioso también resulta que la actitud de los imperialistas rebasa la opinión consensuada y pública del resto de las naciones. De hecho, la vocera Rosales reafirmó el documento escrito en mayo último por Antony Blinken, donde dice: determino y certifico ante el Congreso que los siguientes países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiextremistas de Washington: Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela. Sin dudas, es indignante la posición del gobierno demócrata de Biden, que en lugar de buscar alianza con una nación que tiene muchos recursos, se ha apartado por completo del desarrollo de esos acuerdos. Es una triste realidad para América Latina y para la isla caribeña. Petro saca la cara por La Habana, tanto en la ONU como en el resto de su visita en Nueva York, y la Casa Blanca, de manera indignante, intenta callarlo. Sin embargo, la razón del mandatario colombiano es más convincente. Defiende las conversaciones de paz efectuadas en la capital cubana y juzga que por culpa del exmandatario Iván Duque, hoy Cuba forma parte de una lista negra que los cohíbe y restringe de actividades comerciales importantes para el país. Washington quiere negar esa realidad y le salió el tiro por la culata. Petro impone su verdad en Naciones Unidas y en Nueva York. Grita a viva voz la necesidad de que Cuba tenga más libertades y autodeterminación en sus asuntos, al extremo de que solicitó a Biden dejar las perezas anteriores y favorecer a la historia regional y mundial con la apertura de nuevas negociaciones con La Habana. Sin embargo, su opinión encontró una resistencia en la contraparte neoliberal. No obstante, Petro fue más allá. Denunció el bloqueo, juzgó la manera hostil e ilegal en que Washington justifica su basamento y dijo que es un abominable crimen que practica sin escrúpulos desde hace más de 6 décadas. Lo usa como oportunismo de la coerción política, manifestó. Petro defendió a La Habana, pues Trump se alió a Duque para sancionar a la isla, alegando la presencia de grupos armados en la capital cubana, y puso un freno total al deshielo de las relaciones diplomáticas que la administración Obama, de la que Biden fue parte importante, había iniciado. Indignante. Así concluyó el líder colombiano definiendo la actitud de la Casa Blanca, que redobló las sanciones económicas contra la isla, incluyendo el envío de remesas de las familias y otras facilidades en materia social. Lo cierto es que Petro fue directo y no entendió con la Casa Blanca, a quien solicitó cambios de actitud en su política exterior. Por consiguiente, no lograron callarlo. Impuso su criterio y demostró que no hay libertades en el llamado país de la libertad, pues restringen el Estado de Derecho que tienen los gobiernos y acentúa su política hostil sobre las economías más emergentes. Petro se impone a Washington y los deja mal parados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.